Bueno, la palabra dice que es para los que estamos. Amén. Vamos a ir a la palabra. Éxodo capítulo 20. Aleluya. Libro del Éxodo capítulo 20. Bien, ¿lo tenemos? Vamos a ir a la palabra y le vamos a dar lectura. Versículos 21 al 26. Aleluya. Dice la palabra del Señor así. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no labres de cantera, porque alzarás herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Amén. Hace unos días estuvo con nosotros nuestra hermana Raquel. Ella viene de la Ciudad de México y nos hablaba sobre los altares. Estuvo muy bien la enseñanza, solo que a veces confundimos un altar a Dios con un altar a otras cosas. Y yo quiero aclararte algo acerca de los altares. ¿Qué es un altar? Según el texto que estamos leyendo, cuando encontramos pasajes como este, nos preguntamos qué es un altar. El altar era el elemento básico para hacer llegar a Dios la fragancia de tu ofrenda. Era un lugar donde se adoraba a Dios. Pero cuando leemos este texto, no es un altar como los demás. Dice que era un altar en especial. Primero, pero ¿dónde? Sí, fue en el monte, pero lean el texto. A ver, ¿cómo dice? ¿Sí lo estamos leyendo? A ver, ¿de dónde le habló Dios? Dice, A ver. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó al resplandor de Dios, ¿verdad? A ver, ¿cómo dice? A ver, ¿dónde estaba Dios? En la oscuridad. ¿Por qué? Piensa, si Dios es luz y emana luz, ¿por qué no resplandeció? ¿Por qué estaba en la oscuridad? ¿No han pensado por qué estaba en la oscuridad? Y su resplandor no echaba fuera la oscuridad. ¿Saben por qué? Dice el versículo, fíjense, el versículo que estamos leyendo dice, versículo 22,
Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni qué más. Que no hagan qué. Otros dioses. La gente allá afuera tiene altares muy diferentes a los que nosotros deberíamos de tener. La gente hace un altar y ¿a quién pone ahí en el altar? A ver, ¿a quién pone? Fíjense. Vamos a ver un texto. Jeremías capítulo 11, versículo 13. Jeremías capítulo 11, versículo 13. ¿Lo tenemos? Si lo tenemos, le vamos a dar lectura al versículo 13. Aleluya. Dice así, el versículo 13. Porque según el número de tus ciudades, a ver. Nada más el puro versículo 13. Dice, empieza diciendo, según el número de tus ciudades, ¿fueron qué? Por eso, por ejemplo, San Antonio. Estamos hablando de aquí, de algo que usted conoce. San Pedro. San Agustín. Cada uno de esos pueblos tiene un dios. ¿Quién es el dios de San Isidro? Ajá, San Isidro Labrador. ¿Quién es el dios de San Antonio? San Antonio. ¿Quién es el dios de Jicotepec? San Juan. Cuando tú vas como cristiano, cuando vas a la fiesta de San Isidro, ¿vas a qué? Cuando vas a la fiesta de San Antonio, ¿vas? Qué bueno que ustedes no se mueven de aquí. Y tú dices, voy a la fiesta, sí, hermano, pero yo no voy a adorar allá a esos dioses. Pero hay un dicho que dice allá afuera, tanto peca vas en la manada. Pero no voy a meter ahí. A lo que yo voy es a esto. Cada pueblo tiene un dios. De Éxodo está diciendo Dios. Vamos otra vuelta al texto de Éxodo, fíjense. Éxodo, capítulo 20, versículo 22. A ver qué dice.
Versículo 23 dice: no hagáis conmigo. Fíjense, está diciendo Dios, no hagáis conmigo dioses de plata y de oro. Está diciendo que a Dios no le gusta que tú tengas en tu casa, por ejemplo, un altar en el que tú digas, es que este altar es para adorar a Dios. Pero ya tienes a San Judas, tienes a San Antonio de cabeza. Bueno, algunos ya saben para qué sirve, ¿verdad? Tienes alguna imagen. La Biblia dice, no pongas ninguno en el altar que edificas a mí. Los altares en las casas que ponen, los adornan con flores, los adornan con muchas otras cosas. Es abominación a Dios. Se oye fuerte lo que te estoy diciendo. Él decía de piedras, pero no labradas. Tú tenías que agarrar una piedra, ponerla o poner piedras. Bueno, ya después, más adelante, dice que le dijo Dios al pueblo de Israel que eran 12 piedras que tenían que ser acomodadas para poner el sacrificio, pero sin labrar. Ahora, ¿por qué quiero decirte esto? Te digo esto porque, mira, en la actualidad vamos con los cristianos, ya no con los del mundo, con los que nos decimos ser cristianos. ¿Cuántos tienen altar en su casa? Te voy a decir, ¿cuántos han puesto una Biblia en un lugar especial en su casa? ¿Sabes que ese es un altar que no agrada a Dios? Te voy a decir por qué. Porque la Biblia la estás ocupando como un amuleto igual que los dioses que tienen los pueblos. Le ponen a San Antonio las flores y le rezan. Confían en que San Antonio cumpla lo que ellos están esperando que les dé. El cristiano pone la Biblia y espera que el pasaje que puso ahí es lo mismo. El altar que Dios está hablando es un lugar, puede ser un lugar en tu casa, y vas a ese lugar y te hincas delante de Dios y le das gracias por este hermoso día que te ha dado. No tienes ninguna imagen, no está adornado, no, es un lugar común y corriente. Lo que a Dios le interesa es tu relación con Él. Esa es la diferencia. Entonces, cuando hablamos del altar, es el elemento básico para hacer llegar a Dios la fragancia de tus ofrendas. Éxodo 29, 18. ¿Qué dice? Versículo 18. Y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Así se hacía. Se ponía el altar y se ponía, ¿qué cosa? El carnero. Pero ahora mira lo que dice Romanos, capítulo 12. Vamos a ver. Romanos, capítulo 12.
Ahora ya estamos en el Nuevo Testamento. Estábamos en el Antiguo Testamento, se ponía un carnero. Ahora en el Nuevo Testamento vamos a poner también algo allí en el altar. ¿Lo tenemos? Capítulo 12. Vamos a leer versículos del 1 en adelante. A ver, 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. ¿Qué cosa vas a presentar? Vuestros cuerpos, ¿en qué? En un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Lo 1, ¿cómo dice? Que presentéis. Ahora, en Éxodo 29, 18, dice que tú ponías algo sobre el altar, presentabas a un animal, presentabas a un becerro, presentabas a un borrego, a un cordero, tú presentabas a un animal y en el cual se sacrificaba y lo ponías ahí y le metías lumbre al altar y ese animal, ¿qué cosa le pasaba? Se quemaba. En el Nuevo Testamento, el pasaje que estamos leyendo, ahora, ¿qué cosa vas a poner ahí? ¿Qué vas a poner? Ahora eres tú quien se va a poner en ese altar para que se queme tu carne. ¿Qué se va a quemar en ese altar? ¿Qué es tu carne? Gálatas capítulo 5, versículos 19. Gálatas 5, 19. ¿Lo tenemos? Manifiestas son las obras de la carne, que son... Fíjate. Las obras de la carne. ¿Qué cosas son? Adulterio. ¿Qué más? Fornicación. Ni debes de adulterar. ¿Por qué? Porque tu carne la pusiste, ¿a dónde? En el altar. Tu carne se quema en el altar. Esos deseos de adulterar, esos deseos de fornicar, esos deseos de hablar mal, de andar de chismosos, se quemaron ahí. Porque fíjate lo que sigue diciendo el versículo 19. Fíjate. Fornicación, inmundicia. ¿Qué cosa? Laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todo esto se quema cuando tú estás en el altar. Si tú chismeas, cosas sencillas, porque ya no vas a adulterar, ya no vas a fornicar, pero cosas más sencillas. Andamos de chismosos, andamos de pleiteros, peleándonos con todo mundo. A todo mundo, con todo mundo nos queremos pelear. Quiere decir que tú no eres hijo de Dios. ¿Se oye feo? Sí, se oye feo. No te estoy diciendo que no.
sigues haciendo lo mismo que los demás. Por eso es que el altar se ocupaba para servir y adorar a Jehová. ¿Sabes? Por ejemplo, todas las mañanas, cuando estoy aquí, yo vengo a este lugar. ¿Y sabes lo primero que le digo a Dios? Gracias por este día que me diste. Gracias. Porque si no fuera porque Él me dio este día, yo ya estuviera muerto. Pero doy gracias a Dios porque me dio un día más de vida. Este es mi altar. Cuando estoy en otro lugar, ese otro lugar es mi altar. Mi altar es el lugar donde yo adoro a Dios. No te da trabajo en tu casa adorar a Dios. En tu trabajo puedes ocupar un lugar y un tiempo para decirle gracias, Señor. Posiblemente sea el carro donde tú viajas. En ese carro, cuando tú te subes, empiezas a decirle gracias, Señor, por este tiempo, porque ese puede ser tu altar. El altar de Dios no es un lugar donde esté adornado y tengas todo. El altar de Dios puede ser aún el mismo baño donde tú haces tus necesidades. Y posiblemente digas, ay hermano, ¿cómo dice estas cosas? ¿Sí? ¿Sabes? Muchas veces yo he discutido con Dios. También lo he adorado, aún en esos lugares que te estoy diciendo. Cuando en casa está lleno y nadie quiere que se haga ruido, fíjate, cualquier hombre puede edificar un altar a sus falsos dioses con el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito del altar de Dios? Es para adorarlo y es para alabarle y glorificarle. La gente de allá afuera también edifica un altar para adorar y glorificar a su Dios. La diferencia está en que tú tienes un Dios vivo, un Dios que responde, un Dios que contesta, pero que también fíjate, bueno, te lo voy a hablar dentro de 8 días. Porque fíjate, cuando tú lees la Biblia, por ejemplo, lees el libro de Daniel, y dice Daniel en el capítulo, no lo busques, nomás te voy a decir algo. Lees, por ejemplo, en el capítulo 9 de Daniel, que Daniel empezó a escudriñar las escrituras y se dio cuenta que Jeremías había dicho que eran 70 años de deportación. Y dice, son 70 años, ya se cumplieron. Yo ya no voy a regresar a mi tierra natal, pero el pueblo va a regresar. Y empieza a ver y a ver por qué, y empieza a pedir perdón a Dios. ¿Sabes por qué Dios sacó al pueblo de Israel 70 años fuera de su nación? Porque el pueblo de Israel desobedeció lo que Dios había dicho. Y parece que tú y yo hacemos cosas que desobedecemos a Dios, y parece que Dios... yo creo que porque ya está viejito, está sentado allá en el cielo, está en su trono y ya casi no oye bien. No, Dios no. Isaías 6, versículos del 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí,
que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Un altar, dice que el altar en la Biblia tiene el significado de una relación apropiada entre el hombre y el Señor. Y a esto se le llama adoración. ¿Dónde estaba Dios? En lo alto. ¿Dónde está el hombre? En lo bajo. Dios, en su amor y en su misericordia y en su grandeza, no permite que nada inmundo y nada impuro se acerque a Él. Pero cuando tú lees Isaías y lees el versículo 6, dice Isaías 6:6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y voló, dice, un serafín, vino el serafín, agarró el carbón encendido, lo puso en los labios de Isaías, y ahora Isaías podía hablar con Dios. Ahora ya no viene un serafín a verte ni a ponerte un carbón encendido. Ahora es la sangre del Cordero, derramada en la cruz del Calvario, la que hace y permite que tú te puedas acercar a Dios. Esa es la bendición, esa es la ventaja más grande que puede haber, de que tú y yo podemos acercarnos a Dios, porque la sangre del Cordero nos ha limpiado. Dios es santo y el hombre es pecador. Dios es grande y sublime, el hombre es insignificante, es minúsculo en la inmensidad de la creación. Dios es sabiduría y el hombre es necedad. Fíjate, el hombre es necio y es vanidoso. El altar no es el sacrificio de ofrenda, es el lugar donde podemos acercarnos a Dios. Ese es el lugar. Dios no quería que tuviéramos una imagen de Él. ¿Sabes? En ningún momento Dios quiso que tú y yo tuviéramos una imagen de Dios. ¿Cómo es Dios? Nadie sabe cómo es Dios. ¿Cómo es Jesús? Te voy a decir, nadie sabe. En Isaías 53 te das cuenta que dice que el rostro de Jesús fue desfigurado totalmente. No se halló parecer en él, dice la palabra. Entonces, cuando tú ves una imagen, ¿sabes qué? Esa imagen no es Jesús. El enemigo quiere confundirnos. El enemigo quiere hacernos ver cosas que no son. Dice que un pastor estaba orando a Dios y decía que él necesitaba, le pedía a Dios que le ayudara en algún asunto que tenía pendiente. Y dice que él estaba pidiéndole a Dios y de repente tuvo una visión y vio cómo venía una imagen. Dice que venía una cruz bajando y alguien en la cruz puesto venía bajando hacia donde él estaba y oyó una voz que le dijo: te voy a contestar lo que tú estás pidiendo. Dice que cuando él vio la cruz y el crucificado que venía ahí, inmediatamente él quiso adorar. Pero entonces oyó una voz que le dijo: no lo adores. Porque Cristo está crucificado. Cristo no está crucificado. Lo mataron en una cruz. Murió. Es más, no lo mataron. Él se entregó para morir en esa cruz.
Murió, pero se levantó y Él vive. Y Él está contigo y Él está en ti. No está en una cruz. Él vive. Así es que no tenemos por qué hincarnos ante ese. Génesis 12:7. Apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y edificó Abraham un altar a Jehová que se le había aparecido. Ok. Pero no dice que lo vio Abraham. No hay una imagen de Dios. Capítulo 35. Génesis 35:3. Génesis capítulo 35, versículo 3. ¿Qué dice? Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Iba a hacer Job un altar. Jacob iba a hacer un altar al Dios que se le había aparecido, pero cuando tú lees capítulo 27 y 28, te das cuenta que no hubo una visión de un Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no espera tener una imagen para que tú le adores. Es tu fe la que hace que tú creas en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, para nuestro tiempo, el altar es simplemente un lugar designado para adorar a Dios. ¿Dónde está el altar tuyo? Tú lo sabes. Yo digo, hacemos un altar familiar. Te puedo decir esto. Como familia y tenemos un tiempo de oración. Todos los días. Ese es nuestro altar familiar. ¿Qué oramos en ese altar? En ese altar yo pido por cada uno de mis hijos, que Dios los guarde y que Dios los bendiga y los fortalezca. Pido por mis nietos, pido por mi nuero, por mi yerno, pido por toda la familia, por los que están presentes y los que no están. Tengo hija lejos, pero oro por ella. Ese es mi altar familiar. En ese altar familiar yo oro por cada uno de ellos. Y si alguno de ellos está enfermo y lo tengo ahí, pongo manos sobre él, sobre ella, oro pidiendo a Dios que lo bendiga y lo sane. Es mi altar familiar. Ese no es mi altar personal. Mi altar familiar es donde yo oro por cada uno de mis hijos, por cada uno de la familia. Tenemos una necesidad, bueno, la exponemos ahí como familia y pedimos a Dios. Ese es nuestro altar familiar. Ese es el altar que yo les digo a ustedes que deberían de tener. Que día con día ustedes se pongan de acuerdo. Un ejemplo, por lo regular es en la noche cuando se van a dormir, porque ese es cuando ya están más relajado todo, ya se acabó todo, pueden dedicar un tiempo de oración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un pasaje de la Escritura y una lectura. Esa es la lectura y un tiempo de oración. ¿Qué tiempo? Pueden ser 5 minutos, pero es un tiempo. Muy independiente de mi altar. Mi altar personal es en la mañana y ya me pongo en las manos de Dios. Entonces, el altar de Dios es algo diferente a lo que todos los demás piensan. Para adorar a Dios, debajo de los árboles frondosos, porque esos eran los lugares que ocupaban para adorar. Hoy, fíjense, hoy, ¿dónde crees que edifican los altares? La gente que no tiene el conocimiento de Dios. Ve,
Un centro de adoración tenemos aquí en Jicotepec. ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe, verdad? Se llama la Xochi. Xochipila, ¿eh? Es un centro de adoración. Allí edificaron un altar. ¿Sabes qué? Adoran a su Dios. Le llevan ofrendas. Te voy a decir, es un Dios que no tiene poder. Es un Dios que no vive. Porque te voy a decir, esos personajes, San Antonio, San Agustín, San Isidro y todos esos personajes fueron personas, no dioses. Posiblemente personas buenas. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que ya murieron. Y que ellos no están ahí. Cuando yo era niño, yo vivía ahí junto a la Xochipila. La gente iba a hacer sus limpias. Llevaba pollos. Algunos los mataban y los ponían ahí sacrificados con sangre. Otros no, nada más los emborrachaban. Les daban maíz con alcohol, de manera que el pollo quedaba todo ahí mareado. Y ahí lo ponían de ofrenda. ¿Y qué crees que hacía yo? Esperaba yo que se fueran los brujos que habían hecho su ofrenda y yo me iba a traer los pollos. En casa tenía yo como 30, 40 pollos, puro negro. Pero la gente va, la gente gasta. Pero tú y yo sabemos que tenemos a un Dios vivo. Y a ese Dios es al cual tú y yo adoramos. Amén. Entonces, vamos, termino. Jeremías 19:13. Jeremías capítulo 19, versículo 13. ¿Lo tenemos? Dice así, si ya lo tienes, las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet. ¿Cómo? Inmundas por todas las cosas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Te voy a decir, termino con esto diciéndote, tú no me digas que tienes un horóscopo. No me digas, es que yo soy de Tauro. No. Vuelve a leer el texto. Tú no eres ni de Géminis ni de nada de eso. Tú eres de Dios. Si hay gente que cree en eso, sí, somos hijos de Dios. No esperes que la luna te ayude. No esperes que el sol resplandezca más sobre tu vida. No. Dice que le hacían adoración ¿a quiénes? A todos los astros de los cielos. Y Isaías dice que había otra gente que adoraban a la muerte, porque pensaban que la muerte era la más poderosa. Y te voy a decir, la muerte está muerta, porque el que vive la venció en la cruz del Calvario. Entonces, tienes que aprender, ¿qué es un altar? Un altar es un lugar de adoración tuya hacia el Rey de Reyes. No es un lugar bonito que tú vas a adornar y poner para que... No, no hay eso.
¿Sabes? Es cuestión de que tú lo aprendas y lo pongas en práctica en tu casa. Adora a Dios. Levanta tu altar, pero no un altar donde la demás gente lo hace. No, es un altar donde tú honras y adoras y alabas a Dios. Amén. Y si vives en un lugar, oye, te voy a decir esto, si vives en un lugar donde no todos son cristianos, cálmate, tú adora a Dios. Te voy a decir por qué. Vino un hombre a ver al profeta, y el profeta le dijo qué tenía que hacer, y ese hombre sanó. Pero cuando ya se iba para su tierra, le dijo al profeta, le dijo, Señor, regálame unos costalitos de tierra, de aquí de la tierra de Jerusalén. Me la voy a ir ¿con quién? Con mi rey, porque él va a ir a adorar a sus dioses. Y a veces yo tengo que ir con él y tengo que entrar a donde él adora a sus dioses. Que me perdone Jehová, pero yo no voy a adorar ya a esos dioses, yo lo voy a adorar a él. Entonces, si vives en un lugar donde no todos son cristianos y hay gente que todavía tiene sus cosas, déjalos. Tú adora al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el que te guarda y es el que te bendice. Amén. Ponte de pie en esta hora. Y le pedimos a Dios que nos fortalezca y nos guíe para aprender de su palabra. Padre, aquí estamos, Señor. Queremos honrarte, queremos alabarte y glorificar tu nombre. Queremos cumplir, Señor, con tu palabra, caminar de acuerdo a tu palabra y a tu promesa, porque tú eres el Señor. Queremos edificar altar en casa, un altar familiar donde podamos orar por nuestros hijos, orar por nuestra esposa, por nuestro esposo, por toda la familia, porque tú lo pides y tú eres fiel para con nosotros, para contestarnos. Ayúdanos, Señor.